¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con la segunda parte de la demostración del libro de la danza de los caballitos de San Juan Tilapa. En esta segunda parte hablaremos sobre los integrantes y características del grupo y el origen, tema y significado de la danza. Pues bien, respecto a la danza de caballitos, veremos que el sistema de cargos dentro de la organización religiosa de la comunidad de San Juan Tilapa se encuentra representando a los señores fiscales del templo de San Juan Bautista, elegidos por los feligreses, con duración de 1 año. Estas autoridades religiosas cuentan con las mayordomías encargadas de las diferentes actividades, como la fiesta principal en honor a San Juan Bautista, realizado el 24 de junio, siendo ellos quienes se encargan de respetar las costumbres y tradiciones de la comunidad, como es la danza. Son ellos los que organizan y realizan la invitación a las diferentes danzas que se bailan en esta ocasión, como la danza de los caballitos, siendo los encargados hasta el momento los señores Cupertino Martínez y Armando Morán. El compromiso del jefe o encargado de la danza es organizar las reuniones de los danzantes para los ensayos previos a la festividad. Además de ello, funge como maestro de la danza y tiene una comunicación directa con el grupo para las solicitudes que se presentan dentro y fuera de San Juan Tilapa. Los danzantes deben cumplir con la adquisición de la indumentaria y la elaboración de la armazón del caballito y su vestidura, así como la asistencia a los ensayos previos a la festividad y a la presentación de la misma. El sistema de enseñanza de la danza de caballitos consiste en la observación y la imitación, es decir, las personas que deseen integrarse al grupo, ya sea por una manda o simplemente por gusto, observan a los danzantes y los imitan. Muchos otros han aprendido la danza desde pequeños, ya que año tras año la han vivenciado con sus familiares, amigos o vecinos. Los integrantes de la danza, en comparación con otros grupos que solo duran 1 año, estos permanecen por un largo periodo, es decir, son permanentes y se van integrando poco a poco otros más. Por tal motivo, no es muy necesario un ensayo continuo y riguroso. El acompañamiento se realizaba originalmente con la banda musical llamada Las Cuatro Almas, integrada por 2 violines, un bajo, un contrabajo y un saxofón. Ahora se utilizan otros instrumentos musicales como tambora, tarolas, platillos, 2 trompetas y un trombón. Actualmente se ejecuta la música con la banda de San Bartolomé Tlatelulco, perteneciente al vecindario del mismo nombre. En la danza de los caballitos participaba la señora Romualda Brito Muciño, hija del fundador, al morir su criador. La danza dejó de ejecutarse un tiempo hasta que, a iniciativa del señor Cupertino Serrano y Armando Morán, fue retomada en el año 2000. De este grupo de danza se retomaron los primeros 4 sones para su estudio: la marcha de Zacatecas, maricú, bandolero y el guajito. Los danzantes agregaron al repertorio otros sones, concluyendo su presentación con un mambo llamado el taconazo y 2 sones costeños, piscando algodón y el costeño. Estas melodías fueron incluidas, según don Cupertino, para agregar más tiempo a la participación del grupo. La intervención era corta, porque solo eran 4 sones originales. Estos bailes costeños que presentan al final nada tiene que ver con la danza. Es por ello que, por respeto al creador de la danza, ejecutan estos bailes sin el caballito, colocándolos al lado de las filas bases. Al respecto, la señora Romualda Brito se opone a que los danzantes practiquen estas coreografías, ya que defiende su forma original, aunque resulta inevitable la inmersión de unos cambios en su indumentaria y parafernalia, así como en la estructura de la danza.
ya que solo son 4 sones que se han conservado desde su origen en forma tradicional. El número de integrantes de la danza de caballitos varía entre 20 y 28 elementos, de acuerdo con las posibilidades de tiempo, y en el afán de que no se pierda esta danza, y que es muy común ver a los hijos de los danzantes bailar al final de la fila en la coreografía, llamando la atención de los espectadores por la corta edad de 3 a 6 años y la seriedad con la que la interpretan con los diminutos caballitos que cargan al bailar. Es decir, mientras exista un niño tomado de la mano del papá en la línea de la danza persistirá por mucho tiempo. Los integrantes de los grupos en su mayoría son campesinos, otros son obreros, que laboran en la ciudad de Toluca, empleados y otros más laboran en la albañilería o son pequeños comerciantes. Ahora pasamos a los personajes de la danza. Los personajes de la danza principalmente son el caporal, en segundo lugar los peones. Regresemos al caporal, el personaje principal. Representa al personaje principal encargado de vigilar el trabajo de los peones y su función dentro de la danza es dar las indicaciones para cambios coreográficos. Los peones. Los peones representan a los trabajadores de la hacienda y en la danza esperan las órdenes de evoluciones coreográficas. También interviene la esposa e hija del caporal. Son la presencia femenina en la danza y quienes portan el estandarte que es entregado al mayordomo que hizo la invitación al grupo. Pasemos ahora al origen, tema y significado de la danza. En la gran mayoría de las danzas que existen en México, el nombre que sustenta cada una de estas manifestaciones nos hablan del tema. En este sentido, al escuchar sobre la danza de los caballitos, sabremos inmediatamente que interviene la imagen de este noble animal que fue introducido a México por los españoles en la época de la conquista y que fue utilizado como medio de transporte de carga en el desarrollo del México mestizo. Sobre el tema de la danza, la antropóloga Amparo Sevilla nos dice lo siguiente: el nombre asignado a cada una de las danzas expresa por lo general el tema y o el carácter que tienen estas. Así encontramos, por ejemplo, danzas con nombres de animales, águilas, gallitos, caballitos, etc. Aunque en varios estados de la República Mexicana existen danzas con el mismo tema, estas se ejecutan de diferente forma, marcando, de acuerdo a la cultura de cada comunidad, una práctica distinta. Es decir, existen varias danzas que se conocen con un mismo nombre, pero que son distintas. En cuanto a la interpretación o coreografía, por ejemplo, la danza de la conquista, como los cuchillos, la culebra, entre otros, por su tema relacionado con el trabajo de campo en una hacienda y la presencia del caballo como bestia de carga y medio de transporte, la danza de caballitos de San Juan Tilapa se le percibe como una danza con imagen imitativa de relaciones laborales y o actividades económicas por la posibilidad de haber creado esta expresión basada en la arriería. En su origen menciona Marino Iturbe que existen dos posibilidades. Una, haber sido introducida como tal a partir del modelo de las danzas similares como las que se realizan en Cataluña, España. La otra sería considerarla como una derivación de la danza de los moros y cristianos. Es posible asociarla también con la de los vaqueros, donde se representa al toro. El caballo que fue introducido a tierras americanas a través de la conquista causó un fuerte impacto en los nativos mexicanos. Es por ello que el tema del caballo en México ha estado en un lugar privilegiado por ser un animal dócil y fuerte, ya que en épocas pasadas sirvió como único medio de transporte
e inspiración de cuentos y leyendas, así como historias y formas de vida que han identificado la idiosincrasia del mexicano. La danza de caballitos, menciona Miguel Ángel Rubio, es una de las variantes más extremas de las danzas de conquista en México. Por sus características, la danza constituye un receptáculo de símbolos que nos habla con recursos muy limitados. Si se les compara con otras, acerca de este complejo y abigarrado episodio histórico en el que los pueblos de este país cayeron derrotados entre los avances militares de los españoles en los albores del siglo XVI. La danza de los caballitos en los estados de Zacatecas y Tabasco nos recuerda la lucha entre españoles y mexicanos. En la variante del Estado de México, San Juan Tilapa, no interviene combate alguno. Durante la representación en la fiesta patronal, nos comunica por medio de escasos códigos dancísticos, cinéticos, parafernalios y musicales que se trata de una danza que simboliza las relaciones laborales en una hacienda donde participa el capataz, la esposa e hija de este y los trabajadores que montan a caballo. En comparación con otras danzas aparecen discursos. La danza de San Juan Tilapa carece de ellos. Por lo tanto, se le considera una interpretación no verbal. La danza de caballitos fue creada con un sentido religioso, es decir, fue creada con la devoción de homenajear al santo patrón de la comunidad, San Juan Bautista. La señora Romualda Brito Muciño, hija del fundador, defiende cabalmente lo que su padre le dejó en vida, mencionándole que la bailen siempre y cuando sirva al pueblo para bailarle al patrón San Juan. Concluyendo, la mayoría de las danzas del Estado de México son de carácter religioso, es decir, son religiosas por dedicarle la danza a un ser superior. Estas son transmitidas de generación en generación con patrones establecidos. Poseen un sistema de enseñanza que consiste en la tradición oral y la imitación. A excepción de danzas de carnaval, las danzas mexiquenses se realizan en un contexto ceremonial que desempeñan una función social, además de tener un carácter mágico religioso. Persiste la forma coreográfica tradicional en líneas, círculos y sus derivaciones. En la realización de las danzas es necesario contar con una compleja organización que se da dentro y su relación con otras instituciones fuera de él, como las políticas, sociales y religiosas. Lo importante de estas actividades dancísticas, por ser eminentemente colectivas, es la cohesión social entre los danzantes y los que participan en su organización, como es el caso de los danzantes de la danza de caballitos y sus familiares y vecinos, que desempeña un papel importante en la vida diaria de los integrantes. En el Estado de México pueden clasificar las danzas de manera general para su identificación y comparación de acuerdo al tema. Estas son las danzas imitativas, como los lobitos y los tecuanes, danzas que hacen referencia a la indumentaria, como son los casacos y las zagalas, danzas narrativas, como los arrieros, archareos, tres potencias, las danzas guerreras, aztecas, los apaches, o por los utensilios que portan, como los concheros, los arcos y varas, las máscaras. Otra de las danzas relacionadas con las labores de campo, como son los arrieros, los cañeros, el pescado. Las alusivas a los grupos sociales, como los chinelos, los guarincitos. Las danzas de personajes con jerarquía, como la del monarca. Dada la clasificación de la danza en el Estado de México,
concluiremos mencionando que la danza de los caballitos se encuentra dentro de la clasificación de las danzas imitativas y de relación laboral y de expresión no verbal, donde el personaje principal es el caporal que da las indicaciones a los trabajadores de la hacienda montados a caballo. Esta es la segunda parte del libro de Caballitos. Esperamos atentos a la última parte, que esperamos concluir y que sea de su agrado. Gracias.